Bien, con esta clase terminamos la continuidad y empezaríamos ya la asíntota, que es lo último que vamos a ver en esta unidad. Para terminar la continuidad, primero os voy a decir los dos problemas típicos de continuidad que hay. Os voy a hacer un ejemplo de cada uno y luego vamos a ver un problema donde hay que aplicar el teorema de Bolzano, que también es muy típico. Bueno, los dos problemas tipo de continuidad los tenéis aquí delante. En el primero te dan una función, normalmente a trozos, para estudiar la continuidad. ¿Vale? Pues ahí vamos a hacer todo el estudio de la continuidad usando la teoría que hemos dado. Y el segundo tipo te piden calcular A, que es un parámetro, que veis que está aquí dentro de esta función, en uno de los trozos, para que f de x sea continua. Es decir, el concepto es diferente en un tipo y en otro. En el primero, estudiar la continuidad, tú puedes llegar a la conclusión de que es continua o no es continua, dependiendo de tu resultado. En el segundo, te dice, no, exígele que sea continua. Es decir, yo sé que es continua, para que sea continua, ¿cuánto tiene que valer A? Entonces, en el segundo, le vamos a exigir que sea continua. En el primero, vamos a estudiar a ver si es continua o no. Viendo esta diferencia, nos vamos ya con el primero, ¿vale? Hay que estudiar la continuidad de esta función, que es una función a trozo, y como sabéis, lo primero que tenemos que estudiar es ver si en cada trozo hay algún problema de continuidad. Eso es lo primero. Y luego iríamos con los puntos frontera, ¿vale? Que en este caso sería el 5. Entonces, nos fijamos en los dos trozos y vemos que en el primero es una función racional porque tiene un polinomio dividiendo, estoy hablando de este trozo, y que efectivamente en x igual a 2, pues tiene toda la pinta que vaya a tener problemas de continuidad, porque hace 0 el denominador, ¿vale? Ya cuando el denominador era 0, era donde teníamos problemas. O sea que el x igual a 2 es un punto que va a haber que estudiar, a ver qué está pasando ahí. El segundo trozo, este de aquí, es una función polinómica. Aunque tenga un 3 dividiendo abajo, no tiene x dividiendo, es decir, no tiene un polinomio abajo dividiendo. Esto es igual que si fuera x tercios menos 4 tercios. Es decir, sería un polinomio de primer grado. Eso sabemos que son continuas en todo su dominio, en este caso en toda su parte, y por lo tanto esa no va a tener ningún problema. Así que del estudio de los trozos sabemos que el x igual a 2 es el primer punto que vamos a tener que estudiar. A ver qué está pasando en el x igual a 2, que está en el primer trozo. Y luego, como siempre, todos los puntos frontera hay que estudiarlos. Luego, en x igual a 5, que es donde acaba un trozo y empieza otro, pues ahí también va a haber que estudiar, ¿vale? Entonces, esos son los dos puntos que tenemos que estudiar. El resto de puntos no tendría problema, sería continua. Esos dos puntos son los que tenemos que estudiar. Bien, pues vamos a empezar con el x igual a 2 y luego iremos a por el x igual a 5. Bien, el x igual a 2. Lo tengo aquí hecho y os voy marcando lo que hemos visto. Ya sabemos por qué estudiamos el x igual a 2, porque está en el denominador de este primer trozo y por lo tanto ahí va a tener un problema de continuidad. F de 2. F de 2 no existe porque sería 1 partido por 0 y eso no existe. Es decir, si sustituimos el 2 ahí, 1 partido por 2 menos 2 es 0. Bueno, no lo he dicho, pero es evidente que x igual a 2 lo estudio porque está dentro de este trozo. Si estuviera en el otro trozo no lo estudiaría, ¿vale? O sea, 2 es menor que 5, por lo tanto está en ese trozo. Bien, en el punto no existe, por lo pronto. Y ahora voy a ver los límites. Cuando yo hago los límites de f de x cuando x tiende a 2, que lo tengo aquí, resulta que queda 1 partido por 0. ¿Qué hacía en ese caso? En ese caso estudiaba los límites laterales. Cuando era un número partido por 0, estudio los límites laterales. Bueno, podéis parar el vídeo, veis cuánto salen los límites laterales. Aquí tenéis por la izquierda son valores menores que 2. Luego el denominador te va a quedar 1,9 menos 2 o 1,99 menos 2, va a ser negativo. Lo de arriba es positivo porque es un 1, así que por esa parte se vaya menos infinito. Si hacéis la misma valoración por el otro lado, por la derecha, vais a meter valores 2,1, 2,01, la parte de abajo va a quedar positiva, se varía más infinito. ¿Qué está pasando entonces en el x igual a 2? Pues lo que está pasando en x igual a 2, si yo lo representara, es que por la izquierda se me va a menos infinito, es decir, es algo así, y por la derecha se va a más infinito.
Eso quiere decir que tenemos una discontinuidad en x igual a 2 de salto infinito. Son de las que hemos estudiado, el salto infinito, porque los dos límites se van a infinito, además uno a menos infinito y otro a más infinito, ¿vale? Con lo cual, la conclusión es esta de aquí, que en x igual a 2 hay una discontinuidad de salto infinito. Y ahora pues nos vamos a estudiar el x igual a 5. ¿Qué tendría que hacer para estudiar el x igual a 5? Bueno, pues estudiar los límites por la izquierda, que por la izquierda del 5 voy a tener que estudiar esta función, porque son valores menores que 5. Voy a estudiar el límite por la derecha, que serán para valores mayores que 5. Y voy a estudiar cuánto valen el 5, que también va a ser esta de aquí, porque el igual lo tengo aquí, ¿vale? O sea que lo que voy a estudiar es f de 5, límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Y ya sé que por la derecha y f de 5 me van a salir igual, ¿vale? Lo que tengo que ver es si los límites por un lado y por otro coinciden. Bueno, lo tenéis aquí hecho. Si sustituís el 5, ¿vale? Podéis volver para atrás, ver la función, sustituís el 5, sale 1/3. Si sustituís el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, que sería el primer trozo, sustituís 5 en el primer trozo, sale 1/3 también, y por la derecha sale 1/3. Con lo cual, se cumple la condición de continuidad. Es decir, existe el límite, porque los dos límites valen igual, y ese límite vale 1/3, y coincide con la función que vale 1/3. Luego, en ese punto frontera, la conclusión es que es continua en x igual a 5. La conclusión final del problema sería que es continua en todo R, salvo en x igual a 2, que tiene una discontinuidad de salto infinito. Ya está, porque el resto de puntos sabíamos que era continua y el x igual a 5, y lo hemos estudiado, también es continua. Y ahí acabaría el problema, ¿vale? Vamos con el segundo tipo. El segundo tipo ya decía que ahora lo que hay que exigirle que sea continua. No estudiar si es continua, sino exigirle que sea continua. Y ya me saldrá el valor de A, ¿vale? Cuando yo le imponga esa condición de que sea continua. ¿Qué le tengo que imponer para que sea continua? Bueno, pues esta función, como veis, es polinómica en los dos trozos, es decir, que eso no va a tener problema de continuidad. El único punto donde puede tener problema, donde yo le tengo que exigir que sea continua, es en el punto frontera, que es el x igual a 2. Bien, le tengo que exigir que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda, es decir, que al sustituir el 2 aquí sea igual que sustituir el 2 aquí, y además que f de 2 también valga lo mismo, pero eso lo tengo asegurado porque como el igual a 2 está aquí, con el menor, me va a valer lo mismo el límite por la izquierda que el igual, ¿vale? Que el f de 2. Bueno, sabiendo esa dinámica, lo tenéis aquí hecho, podéis parar el vídeo y veis los pasos tranquilamente. Aquí la primera condición, que el límite sea igual a la función. Para que exista el límite, tiene que ser el límite igual por un lado que por otro. Aquí lo tenéis. Y entonces el límite por la izquierda, que es este, serían valores menores que 2. Es decir, yo tengo que sustituir el 2 aquí. Entonces, ese límite, tendiendo a 2 por la izquierda, es sustituir el 2 aquí, que es esta expresión de aquí. 2 al cuadrado, he sustituido la x por 2, 2 al cuadrado más 3a. Y eso tiene que ser igual al límite por la derecha, cuando x tiende a 2 por la derecha, que ahora tengo que sustituir el 2 aquí, que es esta expresión de aquí. Y de esa condición sacáis, bueno, ya despejáis la ecuación y sacáis el valor de a, que sale 1. El f de 2, que parece que me he olvidado de él, no me he olvidado, es que f de 2 realmente es sustituirlo aquí. Como tengo el igual aquí, es sustituirlo aquí. Es decir, me va a dar lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Y llegamos a la conclusión de que para que f sea continua, a tiene que valer 1. Creo que habéis visto la diferencia entre un problema y otro, ¿vale? En uno te piden que estudies la continuidad, puede salir continua o no. En la otra te exigen que sea continua. Y entonces tú lo impones que sea continua y sacas el valor de a, ¿vale? Bien, vamos al tercer problema que vamos a hacer hoy, que es una aplicación del teorema de Bolzano, ¿vale? Os recuerdo que el teorema de Bolzano lo que decía era que si una función es continua en un intervalo cerrado, AB, y la función toma valores de signos diferentes en los extremos, es decir, f de a es negativo y f de b es positivo, o al revés, pues
a la fuerza existirá un C perteneciente al intervalo abierto 1, 3, que f de c sea 0. Es decir, si en un extremo la función vale negativa y la otra positiva, en algún punto tiene que pasar por el 0 si la función es continua, que es una de las condiciones de la hipótesis del teorema, ¿vale? Bueno, pues sabiendo el teorema, el problema típico de aplicación de este teorema es este que tenéis delante. Me dicen que demostrar que la ecuación, no función, ecuación, ¿vale? X cubo menos 4x menos 5 igual a 0, tiene al menos una solución en el intervalo abierto 1, 3. ¿Qué tengo que hacer yo para esto? Bueno, pues la estrategia es la siguiente. Os montáis la función correspondiente a esa ecuación, es decir, una función que sería x cubo menos 4x menos 5. No hay que confundir la función con la ecuación, ¿vale? Lo que sí me están preguntando, si me preguntan si existe un C, o sea, demostrar que existe un C tal que esa ecuación se cumple, me están diciendo si existe un C tal que esta función es igual a 0. Si esta función es igual a 0, entonces tengo la ecuación, ¿vale? Bien, pues vamos a ver si estoy en la hipótesis de Bolzano para poder aplicar el resultado de Bolzano, del teorema de Bolzano. Bolzano me dice que tengo que tener una función continua en el intervalo cerrado 1, 3, que es el intervalo del que estamos hablando, ¿vale? ¿Esta función es continua? Sí, porque es polinómica, con lo cual, al ser polinómica, es continua en todo R, con lo cual es continua en el cerrado 1, 3, porque es continua en todo R. Las polinómicas no tienen ningún problema. Ahora yo tendría que ver si f de 1 y f de 3, que son los extremos, a ver si tienen signos diferentes. Es decir, sustituyo el 1 en esta función y me va a quedar 1 al cubo, que es 1, menos 4 por 1, que es menos 4, y menos 5. Esto es 1 menos 9, que es menos 8. Así que en este extremo la función es negativa. Vamos a ver en el 3. Sustituyo el 3 en la función, ¿vale? Aquí, 3 al cubo es 27, menos 4 por 3, 12, menos 5, bueno, 27 menos 17, que es 10, es positiva. Luego veis que se cumple la hipótesis de Bolzano, es decir, la función es continua en el 1, 3 y en los extremos toma valores diferentes. Luego, por el teorema, aplicando el teorema, va a existir un C perteneciente al intervalo 1, 3, tal que f de c es igual a 0, o lo que es lo mismo, esto de aquí es igual a 0, que es esto de aquí. Es decir, estoy demostrando que existe una solución entre el 1 y el 3. No la conozco, no me piden que la dé, me piden que demuestre si existe. Y yo acabo de demostrar con el teorema de Bolzano, apoyándome en el teorema de Bolzano, que existe. ¿Qué solución es? Pues mira, puede ser 1,57, 2,1, 2, 2,37, cualquiera que esté entre el 1 y el 3. No lo sé cuál es, ¿vale? Pero esto en matemáticas muchas veces interesa saber que hay una solución en un intervalo. Luego saberla, bueno, pues luego hay unos métodos que se llaman de acotación, ¿vale? Que vamos acotando cada vez más el intervalo hasta que sabemos ya con mucha precisión dónde está la solución. Pero nosotros en el momento lo que nos piden es comprobar si está entre el 1 y el 3 hay una solución. Y nosotros, al menos una, hay seguro, ¿vale? Aplicando el teorema de Bolzano.